Hola para todos nuestros hermanos, muy buenos días, bendiciones, qué alegría, qué grato, motivo de gran gozo es poderme dirigir a usted en esta hora de la mañana. Son las 3 de la madrugada en punto. Qué alegría poderle saludar en este maravilloso día de bendición. La paz del cielo sea sobre vuestras vidas. Quiero hablar hoy a través de este canal de liberación, tanto financiera como espiritual, porque en este canal tocamos todos los temas posibles que Dios nos dé. Y estamos en la serie del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar acerca del proceso, oiga bien, del Espíritu Santo en el creyente. Es un proceso. Y quiero hablar del número 1 de los procesos, cómo es que el Espíritu Santo entra y permanece, está en el creyente. Lo primero que quiero compartirle es que quien se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cuando ya usted acepta a Jesús, ya usted es un espíritu con Él. ¿Cómo? Así como lo oye, el que se une a Jesús es un espíritu con Él. Observe lo que dice primero a los Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Observe conmigo los versículos 16 y 17 para certificar esta palabra que quiero compartir con los santos en el día de hoy. Así está diciendo la Escritura. Y no sabéis que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dicen los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Oiga, y en el verso 19, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o el Espíritu, el cual está ya en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros, sino ya es Dios en vosotros. Así es que aquí está diciendo la Escritura que quien se une con Jesús es un espíritu con Él, es un espíritu, es un cuerpo. La unión nuestra es espiritual. Nicodemo, por eso fue que recibió la aclaración de Jesús cuando el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Dos nacimientos hay, el paterno, el físico, el humano. Cuando uno nace físicamente de la madre, ahí uno nace a lo natural. Pero cuando se nace a lo espiritual, es cuando el Espíritu de Dios entra en los corazones de las personas y a partir de ahí es un espíritu con Él, con Dios. Están unidos espiritualmente. Por eso acá está diciendo, verso 17 de 1 Corintios 6, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Así es que a partir de allí, tu espíritu tiene que ser vivificado. Y si el espíritu es vivificado, es a través o mediante el conocimiento
de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos, a través de la comunión con el Espíritu. Mejor dicho, buscando todo lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando las mujeres y los hombres buscamos lo espiritual, comenzamos a crecer espiritualmente. De ahí es donde dice la Escritura, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. En estos tiempos decembrinos, la gente más busca lo humano, la diversión, la fiesta, la comida, los paseos, antes que a Dios. Eso no es buscar de Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos ese deber. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu. Hay otro pasaje allá en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 20, versos 19 y 20. Después que de la resurrección de Jesús, Él vino y sopló en las personas y les dijo, recibid el Espíritu. Allí es un hecho que se recibe el Espíritu cuando uno acepta a Jesús, es engendrado del Espíritu. Se operan obras espirituales. Vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 20, 19. Dicen, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por primera vez, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Aquí Jesús acababa de resucitar y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os he enviado. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Saben, hermano? Aquí Jesús acababa de regresar del Padre. Resucitó y ¡pum! Fue a la presencia del Padre y le dice, Padre, consumado es. He hecho lo que tú me has mandado hacer. Ya resucité, tú me resucitaste. Ahora voy a presentármele a mis hermanos. Acuérdense que ciertas mujeres cuando lo vieron resucitado, ¡ay, es el Señor! Y van a abrazarle a él. Y él le dijo, no me toquéis porque todavía no he subido al Padre. El Padre necesitaba ver a su Hijo en vivo y en directo, que ya estaba resucitado. Regresa nuevamente. Qué operación divina tan maravillosa. Se le presenta a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Después les dice, recibid el Espíritu Santo. Y allí, después de recibir el Espíritu Santo, les da una autoridad. En el verso 23 y le dice que a los que uno le redima el pecado, le serán redimidos. Y a quienes los retuvieren, les son retenidos. De ahí es donde se pegan los sacerdotes, que ellos tienen poder para
absorber de pecado. El único poder fue Jesucristo. Este es un poder espiritual en el cual uno, con la autoridad de Dios, declara a la gente libre de toda atadura de pecado, pero no es porque yo perdone pecado. Quien perdona el pecado es el Señor Jesucristo. Así es que aquí hay un proceso. Primero, el primer proceso, perdonen la redundancia, es unirme con Cristo Jesús. A partir de ahí soy un espíritu con Él. Segundo paso en lo que estoy enseñando hoy, el Señor sopla de su espíritu a nuestro espíritu. Tercero, mire lo que te quiero compartir hoy. Tenía Jesús el Espíritu Santo de Dios viviente. Oiga eso, sí, desde el vientre de María lo estuvo. Quiero que vaya a Lucas 1:35. Sí lo tenía Jesús. Por eso fue que lo sopló a los discípulos. Desde el momento de su nacimiento, en el momento en que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, ya tenía el Espíritu Santo, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, así es que ya lo tenía. Veamos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: mira María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. Y allí le da testimonio que también Elizabeth la misma operación se dio. Así es que sí lo tenía. Desde antes de nacer ya Jesús tenía el Espíritu Santo. Está el Espíritu de vida, que es el soplo de vida, lo que dice Génesis 2:7. Cuando el hombre fue engendrado en el vientre de una madre, es engendrado en el vientre de una madre, a partir de ahí ya tiene el soplo de vida. Cuando se recibe a Jesús como su Salvador personal, recibió el Espíritu Santo para salvación. Una cosa es la predicación de Juan el Bautista y otra cosa es el Espíritu Santo para salvación. Pero aquí está, después de ese nacimiento físico, espiritual, allí uno recibe a Jesús y dice que en ese mismo instante se unió con Jesucristo. Ya tiene el Espíritu de Cristo, es un espíritu con el Señor. Pero San Juan 20, el versículo 22, dice la Escritura que Jesús le sopló del Espíritu de vida. Ese Espíritu de vida es para andar con el Señor y caminar con el Señor Jesucristo, hacer todas las labores espirituales, congregarnos, leer la Biblia, escuchar el mensaje de Dios. Ahí ya hay el Espíritu de Dios. Recibir a Jesucristo, bautizarnos, seguir los pasos que el Señor nos enseña. Eso es justamente que hemos nacido del Espíritu. Después voy a hablar un poquito más acerca de los frutos del hecho del nacimiento del Espíritu. Así es que se recibe a Jesús y ya hemos nacido del Espíritu. Quiero que vaya conmigo a Efesios en el capítulo 1, verso 17. Usted va a encontrar ahí, verso 13, Efesios 1, versículo 13. Acá lo tengo.
Observe esto que dice aquí, muy importante y maravilloso. En él también, vosotros habiendo oído la palabra del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, mire usted el proceso, oír, creer, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Uno va a la iglesia, o si no va, recibe a Jesucristo, a partir de ahí es sellado, como cuando yo sello un libro o cualquier cosa de mi propiedad, ya uno le pone el sello, el Espíritu Santo nos sella, nos separa, dice, este es de Dios, esta ya recibió a Jesucristo, a partir de ahora los sello. O sea que el Espíritu Santo tiene esas características de sellarnos como propiedad de Dios el Padre, que hemos nacido de nuevo. Eso es el sello del Espíritu Santo. Como cuando una mujer se casa con un hombre con una mujer, de ahí en adelante se pertenecen. Quien se une a Jesucristo mediante el Espíritu Santo es un espíritu con Él, es un sello con Él. Ok, mis hermanos, y después de sellado, mire lo que Dios dice. Wow, esos son procesos. Quiero que vaya a Lucas. La gente muchas veces no le ha prestado mucha atención a ese versículo, pero yo tengo que recordarlo constantemente. En San Lucas 24:49, dentro de ese sello, con el Espíritu Santo, el Señor le dice, esperen ustedes en oración, ni siquiera salgan a predicar. Dentro de esto no. Quédense en ayuno y oración. Busquen la presencia. Busquen ser bautizados con el Espíritu Santo. Y después de ello, mire lo que dice Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a preparar un lugar, pero aquí le está diciendo, quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, pónganse a ayunar, pónganse a orar. El motivo de nuestra debilidad como cristiano es la falta de ayuno, de oración. Vienen muchas debilidades. Ni siquiera ustedes, dice aquí, se atrevan a predicar todavía porque necesitan el bautismo con el Espíritu Santo. El Padre va a enviar la promesa de Él. Él lo prometió en Joel 2:28, que después de aquellos días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Quiénes son todas las carnes? Toda la iglesia, todos los cristianos que hemos recibido al Señor Jesucristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que usted se vaya, por favor, conmigo a Joel capítulo 12, verso 28. Es una promesa de Dios el Padre. Amén. Él dice, lo profetizó y dijo que derramaría de su espíritu. Joel 2:28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? Cuando usted reciba a Jesús, cuando usted perdone y sea perdonado, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigio
en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columna y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Jehová será salvo. Amén. Entonces, hermano, después de esto, los creyentes debemos de ser bautizados todos, oiga bien, todos con el Espíritu Santo. Si no hay bautismo con el Espíritu Santo, yo dudo que esa persona se vaya al cielo, porque seremos arrebatados y llenos del Espíritu Santo. Y algunas doctrinas creen, y yo certifico y apruebo eso, que debe el bautismo del Espíritu Santo ser aprobado con el distintivo de hablar en otras lenguas. Algunos dicen, ¿y cómo es eso? Que el bautismo, que tiene que ser con nuevas lenguas. Claro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles 2:3, y comenzaron inmediatamente a hablar en nuevas lenguas. Y aquí dice Dios, yo voy a derramar del Espíritu Santo sobre todos vosotros. Hay niveles en el cristianismo. Yo quiero que usted vea, por favor, conmigo, Hechos capítulo 8, de esos niveles que hay en el cristianismo. Pero eso depende también de mi búsqueda. Hechos 8:12, así está diciendo la Escritura. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El primer nivel es que si usted verdaderamente se ha convertido, usted debe de dar el paso del bautismo, hermano. ¿En qué? En agua. Hay creyentes solamente untaditos por ahí, pero tenemos que dar el paso de nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuál es ese nivel? Si usted ya recibió a Jesús con el sello del Espíritu Santo como su Salvador personal, bautícese. Hechos 8:14-17, que está clarito, hermano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y qué dice? Por favor, ¿qué dice el versículo 15? Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Y en el verso anterior dice que los bautizaban en agua, verso 16, porque aún no había venido, no había descendido sobre ellos de ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, fueron bautizados en el bautismo de Juan. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibieron al Espíritu Santo, recibían al Espíritu Santo. Así es que por ahí había un hombre liso que no era cristiano, un tal Simón, hechicero, brujo, maleante, avaro, envidioso. Demen a mí, demen del Espíritu Santo, porque como soy brujo, a cualquiera que yo ponga la mano para que reciba el Espíritu Santo. Pedro le reprendió. O sea que el Espíritu Santo está para los cristianos, es el propósito de Dios. Amén. Es el diseño de Dios
que creamos en Cristo, número uno, le recibamos a Él como Salvador personal, recibimos el sello del Espíritu Santo, somos bautizados en agua. Quien ha recibido a Cristo verdaderamente enseguida, como dicen mis amados hermanos en Chile, al tiro procura ser bautizado en agua. Amén. Ahí dice la Escritura. Oraron para que recibiera el Espíritu Santo. Y acá hay otro pasaje. Hay predicadores elocuentes, claro, pero sin el Espíritu Santo. Ellos dicen que no es necesario recibir hablar en lengua. Con el solo conocimiento de las Escrituras basta. La Biblia es buena, redarguye y endereza el caminar del hombre, pero es necesario recibir al Espíritu Santo. Hechos 18, 24 al 26. Mire lo que está diciendo la Escritura aquí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Acá no está diciendo en el Espíritu Santo, era poderoso en las Escrituras, sabía las Escrituras. Habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, la Biblia es muy clara, conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, hermano, venga, queremos orar para usted, para que reciba el Espíritu Santo. Y le expusieron el camino del Señor más excelente. ¿Cuál es la excelencia en los caminos del Señor? Mire, este hombre hasta tenía discípulos. Ahí en el capítulo 19, inmediatamente termina el 18, verso 1 al 6, ya tenía gente, pero sin el bautismo con el Espíritu Santo. Era creyente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, oye, recibiste el Espíritu Santo, tanto Priscila como estos otros, como Aquila y Pablo. Y él le dice, oye, cuando creíste, tú recibiste el Espíritu Santo. Y él dijo, ni sé, ni he oído si hay Espíritu. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, mire, Juan bautizó con agua para el arrepentimiento. Ese es un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría. Después de él haberle dicho todo esto, presentó a Cristo. Verso 5. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron. Ya tenían conocimiento de las Escrituras, pero no habían sido bautizados. Y esto es lo que yo te quiero decir a ti como cristiano. Necesitamos para este 2024 el bautismo urgente con el Espíritu Santo. Usted no podrá ser un cristiano victorioso
sin el Espíritu Santo. Usted no podrá interpretar correctamente la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Usted no podrá llegar lejos sin el Espíritu Santo. Usted no podrá ir al cielo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo. El mismo Dios el Padre dice las Escrituras: bendito sea el nombre del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu comenzó a moverse. ¿Dónde? En la tierra. Usted y yo debemos de movernos en el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga grandemente. Y yo espero que esta palabra haya sido clara para usted. La paz del cielo reina en su vida. Así es que el tema, ya te lo dije, el proceso del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Los dos verbos son válidos. En el Espíritu, porque nos hemos metido en él, y con el Espíritu que está en nosotros. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, y en estas épocas decembrinas usted anhela apoyar este ministerio, le agradezco profundamente. Bendiciones. Un millón de guerreros